Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos el día de hoy a desarrollar el tema relacionado con el informe justificado en la materia agraria. Pero ¿qué te parece si antes nos actualizamos? Normalmente te he dicho que la actualización jurisprudencial es indispensable. Hace algunos videos desarrollamos el tema relacionado con la complementación de la fundamentación y motivación en los amparos en materia administrativa, y te hice referencia en todo ese desarrollo al artículo 117 y al artículo 124 de la actual ley de amparo, a qué tiene que cumplir o qué tiene que hacer la autoridad administrativa responsable en estos amparos administrativos. Y hasta ese momento dijimos, bueno, se aplica para todos los actos en materia administrativa, siempre y cuando sean materialmente administrativos. Hasta ese momento te hice referencia a que estaba pendiente de resolver una contradicción de tesis acerca de si se aplicaba a todos los asuntos del orden administrativo, incluyendo los jurisdiccionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con posterioridad a esos videos, ha resuelto la contradicción de tesis. La contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia de la segunda sala, número 23/2015, de esta décima época. La puedes encontrar bajo el registro 20.08.753. Su rubro es actos materialmente administrativos. El supuesto previsto en el artículo 124, último párrafo de la Ley de Amparo, solo se actualiza respecto de los emitidos en forma unilateral. Con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina categóricamente que solamente va a ser aplicada esta técnica del artículo 117 y el 124 a los actos unilateralmente realizados por la autoridad administrativa. Esto es, no incluye a los actos jurisdiccionalmente administrativos, como se sostuvo por algunos colegiados. No es correcto o incorrecto, simplemente son criterios. Cambió el criterio, dirime la contradicción de tesis la Suprema Corte y dice no debe de ser aplicado a los actos jurisdiccionalmente administrativos, como algunos ya sosteníamos. Pero lo que llama más la atención es que, si bien es cierto, dice que va dirigido a los actos materialmente administrativos, te invito a leer además la jurisprudencia. El texto es: la porción normativa que establece en asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos. Pero aquí me llama mucho la atención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina el criterio de cómo se deben de entender los actos materialmente administrativos. Cierto es que no son los jurisdiccionales, pero dice: actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo que recae a una solicitud de parte interesada o bien al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional, debe subsanarse a través de un nuevo acto, en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por tanto existe un impedimento para reiterarlo, lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo. Vale la pena ahora destacar, cuando una jurisprudencia te deje dudas acerca de su contenido o de cómo entenderla, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos enseña y dice: en ese caso entonces acude a la ejecutoria.
Y precisamente es lo que hacemos en este momento. Acudimos a la ejecutoria. ¿Dónde puedes encontrar estas ejecutorias? Mira, lo primero, y me lo han preguntado, oiga, ¿dónde puedo encontrar la jurisprudencia de la Suprema Corte? Desde luego, los estudiantes. Mira, www.scjn.gov.mx, en la parte inferior viene un banner, le das clic derecho, se recorre y aparece ahí el Semanario Judicial de la Federación, y ahí te metes y hay 3 links. En el de tu lado derecho, en ese vas a encontrar lo que es la jurisprudencia en su totalidad. Si entras al link que está de tu lado izquierdo, ahí vas a encontrar las tesis y jurisprudencias que aparecen publicadas todos los viernes. Y si entras al link inferior, ahí vas a encontrar toda la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación completita. Para los que les gusta leer, como dicen, les gusta leer en libro, ¿sí? Pues ahí la puedes bajar y puedes bajar toda la Gaceta completa para que la puedas leer a través de tu tableta seguramente o de tu computadora si así te es de utilidad. Entonces, vamos nuevamente. Cuando leemos esta ejecutoria, que fue publicada el 27 de marzo de 2015, una semana después de que publicamos los videos anteriores, entonces nos dice que debe de entenderse, uno, que solamente va dirigido a los actos materialmente administrativos, no los jurisdiccionalmente administrativos, y dos, que solamente es aplicable a aquellos actos en donde la autoridad ejerce sus facultades discrecionales administrativas, y no debe de incluir aquellos actos en donde se trata de actos materialmente administrativos a los que diste origen mediante una petición o recurso. En la de recurso no me queda duda porque no puede quedar inaudito, y en la de petición pues ocupa la Corte precisamente el criterio que se ha ocupado desde hace muchos años, que en tratándose de violaciones formales no se puede dejar inaudita, o sea, no puede dejarse sin contestar esta petición o recurso, y entonces dice, no tienes ahí que complementar la fundamentación y motivación, sino lo que se tiene que hacer es, si falta la fundamentación y motivación, tendrás en todo caso que conceder un amparo para forma. Muy interesante, porque con esto varía la técnica que se seguía ya por algunos litigantes, en donde decía, bueno, yo voy a una instancia o petición, no me la contestan adecuadamente, o realizan alguna actividad donde yo sí tengo intervención, planteo mi informe, mi demanda de amparo, espero el informe justificado, no me lo complementan, viene la concesión del amparo de fondo. Pues ahora dice la Corte no, sino solamente es en aquellos casos en donde son las facultades discrecionales, y si no la estás complementando, entonces en ese tipo de supuestos sí vas a tener que conceder el amparo de fondo conforme al artículo 124, último párrafo. Es a lo que se refiere, y llama la atención esta redacción en donde dice: quedaría inaudita la violación alegada, ¿no? Quedaría sin resolverse o sin darse respuesta a esta violación alegada. Te invito a que leas la ejecutoria de la contradicción de tesis, está muy interesante, y sobre todo con esto tienes el mecanismo para poder entender que cuando una jurisprudencia te resulte no clara, pues acude a la ejecutoria de amparo, y al acudir a la ejecutoria de amparo, esto trae como consecuencia que te queden disipadas tus dudas acerca del contenido de la misma. El ejercicio que vas a hacer es similar al que hizo tu servidor en este momento. Tengo lo que es la jurisprudencia publicada, el texto de la jurisprudencia, y tengo el texto de la ejecutoria. Y al tener el texto de la ejecutoria, lo que pude es tener a su alcance, esto insisto, estas dos primeras hojas es la jurisprudencia, el texto como tesis de la jurisprudencia, y en estas otras hojas, que son muchas más, son 31 hojas, viene la ejecutoria de la Corte en la parte respectiva al estudio, y con ello pues te queda con mayor claridad analizado el tema. Y entonces, desde ese punto de vista, en este primer bloque te estoy hablando de actualizarnos jurisprudencialmente acerca de los temas del informe justificado en la materia administrativa.
a efecto de que enseguida podamos entrar al tema relacionado con la justificación del informe cuando se trata de los asuntos en materia agraria. Pero en este primer bloque sobre todo te estoy hablando del fenómeno que aparece en esta nueva ley de amparo, este fenómeno procesal del artículo 117 y el 124 en sus últimos párrafos de la nueva ley de amparo, en donde se nos establece, bueno, en los actos materialmente administrativos, si aduces en la demanda de amparo la insuficiencia o la falta de fundamentación y motivación, esto traerá como consecuencia que puedas o debas tú como autoridad administrativa complementar tu informe. Un punto muy importante antes de irnos a este corte es tomar en cuenta, desde mi personal punto de vista, seguramente en su momento la Corte también nos ilustrará acerca de los alcances. Te invito a leer el artículo 217, último párrafo de la nueva ley de amparo, que dice que a la jurisprudencia en ningún caso se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 217, nueva ley de amparo. Acuérdate, siempre te he pedido, cuando veas estos videos, te invito, hagamos ese ejercicio, acerquémonos a nuestra ley de amparo, acerquémonos a esa ley de amparo para que sea totalmente familiar a nosotros, que ya sepas qué dice cada artículo, de qué se trata y hagamos este juicio de amparo más sencillo. 217, último párrafo, nueva ley de amparo. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, pues va a ser muy interesante qué va a suceder ahora en los colegiados si esta jurisprudencia fue publicada. Esta jurisprudencia de los actos materialmente administrativos aparece publicada el viernes 27 de marzo de 2015 y se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de marzo de 2015. Yo me pongo a pensar en aquellas demandas de amparo presentadas por quejosos en donde ocuparon esta técnica 117 y 124 últimos párrafos para obtener una mayor capacidad de defensa, buscando que la autoridad responsable no complementara la fundamentación y motivación, si se le debe de aplicar o no se debe de aplicar la jurisprudencia. Eso lo van a ir dilucidando los colegiados paulatinamente en el transcurso, o si los jueces de distrito lo hacen también, será materia seguramente de los recursos de revisión en donde se vaya analizando este tema. Con ello, perfeccionamos ese bloque acerca de la fundamentación y motivación de los actos de las autoridades responsables. ¿Te acuerdas? Dijimos, la regla general no se puede complementar. O sea, ya como se dictó el acto, así se queda. Excepción, actos materialmente administrativos, entendiéndose ahora exclusivamente aquellos que unilateralmente son realizados por la autoridad administrativa sin la intervención del gobernado previa, sino que, o sea, no hay una petición, no hay un recurso, sino que son en el ejercicio de sus facultades discrecionales. Y entonces en este tipo de casos las autoridades administrativas quedan obligadas a complementar la fundamentación y motivación en el informe justificado y con ello se le tiene que dar correr traslado a la parte quejosa para que pueda ampliar su demanda. Está pendiente también de dilucidarse, hay contradicciones de tesis en donde qué pasa cuando, a pesar de que se adujo la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en el informe justificado la autoridad responsable no cumple con esta función. Algunos sostenemos que sí debe de corrérsele traslado, mayor posibilidad de defensa a la parte quejosa para que pueda ampliar su demanda y también posibilidad de que argumente o tenga al menos conocimiento la parte autoridad responsable acerca de este fenómeno procesal. Mientras eso sucede, y en el siguiente bloque vamos a hablar del informe justificado en materia agraria y cómo ha variado en esta nueva ley de amparo, pues te invito a que te actualices jurisprudencialmente. Ya viste en este bloque qué importante es nuestra actualización jurisprudencial. Mientras, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.